Sí, sí. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Qué bendición estar esta mañana con ustedes. De verdad que siempre repito lo mismo, pero no puedo decirlo de otra manera. Poder congregarse es una gracia y una bendición de Dios. Es que tal vez nosotros no podemos dimensionar que millones, es que no son 10 ni 20 ni 100, son millones de hermanos en Cristo que no tienen una oportunidad de poder congregarse. Que hoy probablemente o ayer, porque ya pasó domingo, muchos de ellos tuvieron que reunirse en cuevas, muchos de ellos tuvieron que reunirse en casas por la noche, muchos ni tan siquiera tuvieron esa oportunidad de tener la bendición de poder acercarse a otro hermano en la fe. Y la verdad que usted y yo tenemos hoy este privilegio. Y yo siempre lo digo, hermanos, también como es un privilegio, es una responsabilidad y Dios nos va a demandar a nosotros cuentas sobre eso. Nos puso en un país libre, ¿verdad? Donde tenemos libertad de culto. Y Dios nos va a pedir cuentas sobre eso también. Así que siempre los motivo a congregarse. Y congregarse, hermanos, y ser iglesia no es solo venir los domingos. Es más que eso, nosotros somos el cuerpo de Cristo y como tal estamos para servirnos y para ayudarnos unos a otros. Así que esa es siempre mi motivación cada domingo de venir a la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo que nos reunimos para glorificar a nuestro Padre Celestial. Bien, para contestar la pregunta de María, ¿qué cosas más grandes vamos a hacer? Es una respuesta simple, no es una respuesta muy... Voy a responder como teólogo primero, sí, no, y después vemos. Pero la respuesta es simple. Nosotros llevaremos el evangelio hasta los confines de la tierra. Jesús dijo, esas son las cosas más grandes que vamos a hacer. Jesús solo llevó el evangelio hasta la nación de Israel y nos dio a su iglesia la oportunidad y la bendición de llevar ese evangelio hasta lo último de la tierra. A veces pensamos en las cosas grandes como hacer crecer piernas y resucitar muertos. Pero la bendición más grande sí es la resurrección de los muertos que están en el pecado y vienen a la vida a través de Jesucristo. Muy bien. Así es, y esa es nuestra tarea, la predicación hasta el fin. Muy bien, vamos a continuar con nuestra serie sobre una iglesia a la manera de Jesús. Vamos a ver nuestra quinta iglesia. Hemos estado viendo las 7 iglesias del Apocalipsis y hoy nos toca la iglesia de Sardis, que es la quinta iglesia. Y después de esta iglesia vamos a hacer una pequeña pausa en nuestra serie. Vamos después de esto a ver un par de temas por el tema del nacimiento de Cristo. Vamos a hacer unas predicaciones distintas para las próximas semanas, pero vamos a cerrar con esta quinta iglesia y el tema que yo quiero compartir con ustedes esta mañana es no te dejes impresionar por la fachada. Así es el tema de esta mañana y el texto es Apocalipsis capítulo 3, verso de 1 a 6. Y este es el tema que quiero compartir con ustedes. No te dejes impresionar por la fachada. Quiero contarles una pequeña historia. En una ocasión, en un pueblo, era un pueblo sencillo, y en un lugar había un gran muro, un muro muy hermoso. Y las personas que pasaban por este pueblo siempre decían, qué muro más hermoso. Si así es el muro, me imagino que detrás de ese muro debe haber una casa hermosa. Imagínense si construir un gran muro y un muro hermoso, debe ser porque detrás de eso hay una casa muy hermosa. En una ocasión un hombre decidió entonces subir al muro. Ya no soportaba la ansiedad de saber qué había detrás del muro. Y ese hombre subió al muro
y lo que encontró detrás del muro era una casa abandonada, una casa en ruinas. Era pura fachada. Como cristianos, debemos aprender a no dejarnos impresionar por la fachada. Como cristianos, no es que luzcamos como uno, es que seamos verdaderamente cristianos. Y esta es una de las cosas que he reflexionado en los últimos meses. Y la pregunta en mi mente es, ¿qué está pasando con el cristianismo en Latinoamérica? Porque cada vez nos estamos volviendo más fachada. Y Jesús no espera, hermanos, que nosotros luzcamos ante la gente como cristianos. Jesús quiere que vivamos y nos comportemos como verdaderos cristianos. Y es que a nosotros nos impresiona la fachada, ¿cierto? A veces notamos que si la persona tiene prosperidad, si a la persona le está yendo bien en la vida, decimos, esa persona está bien con Dios. A Jesús no le impresiona la fachada de nadie. Es que si hay prosperidad es porque hay bendición de Dios. No necesariamente, hermanos. Es que esa persona habla muy bonito y siempre habla de Dios y siempre se viste como una persona de Dios. Esa persona es distinguida por la sociedad. Esa iglesia, toda la ciudad habla de esa iglesia. Pero sepan algo importante hoy, que a Jesús no le impresiona la fachada. Jesús quiere cristianos de corazón sincero delante de su presencia, que caminen en integridad. Así que dejemos de jugar al cristianito y seamos verdaderos creyentes y vivamos para la gloria de nuestro Dios y nuestro Padre. Porque ser cristiano hoy, hermanos, para usted y para mí, no depende de algo que usted haya hecho en algún punto de su vida. Que usted hoy sea un creyente depende que el Hijo de Dios fue crucificado por un montón de pecadores como usted y como yo. Amén. No los veo muy convencidos. Pero esa es la realidad. Somos creyentes gracias a Él, pero gracias a Él es que ahora vivimos o debemos vivir como verdaderos creyentes. Lastimosamente hemos confundido que si la iglesia tiene un gran templo es una gran iglesia, que si las personas lucen como grandes cristianos es una gran iglesia. Eso no marca la iglesia, porque Jesús conoce más profundo que las fachadas que vemos en la iglesia. Jesús conoce la profundidad de nuestros corazones. Leamos el texto, por favor, y reflexionemos en el mensaje de Jesús a esta iglesia. Apocalipsis capítulo 3, versos de 1 a 6. Carolina está dando de beber al bebé, entonces me pierdo. Perdonen si me ven así como perdido. Es que es atípico, es algo atípico. Dice la palabra del Señor: esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Conozco tus obras, tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Despierta, reaviva lo que aún es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios. Así que recuerda lo que has recibido y oído, y obedécelo y arrepiéntete. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo espere, caeré sobre ti como un ladrón. Sin embargo, tienes en Sardis a unos cuantos que no se han manchado la ropa. Ellos, por ser dignos, andarán conmigo vestidos de blanco. El que salga vencedor se vestirá de blanco,
jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Quiero darles un poco de contexto primero de esta ciudad a la que Jesús se dirige, a esta iglesia en esta ciudad. Sardis, mis hermanos, era una ciudad muy antigua. De hecho, se habla que la fundación de la ciudad fue alrededor de 1200 años antes de Cristo y fue la capital del gran reino de Lidia. Se dice de Sardis que un gran valle, el valle Hermes, era donde estaba situada la ciudad, y el gran monte Pactolo, donde en la cima del monte habían hecho el acrópolis de la ciudad, que era un lugar militarmente invencible. Este lugar, por su condición y porque era la ruta comercial de 5 grandes ciudades, de hecho de ahí se dice que se llegaba a la capital del imperio persa, a Susa, se convirtió en una ciudad muy rica, muchísimo dinero. Algunos cuentan que del río Pactolo encontraron grandes yacimientos de oro, y por tanto los reyes de Sardis siempre fueron conocidos por sus grandes riquezas. De hecho, el más grande o la más grande gloria de la ciudad la vivieron bajo el reinado de Creso, un hombre reconocido por su riqueza y sabiduría. No sé si alguna vez han escuchado la expresión tan rico como Creso. Hay gente que usa esa expresión, es tan rico como Creso. Esa expresión es acerca de este rey porque era conocido por ser sumamente rico. De esta misma región es donde se habla del rey Midas. ¿Han escuchado alguna vez del rey Midas? La leyenda dice que todo lo que tocaba se convertía en oro. Entonces, de este opulente lugar, también las personas se sentían tan orgullosas que las monedas del lugar decían: Sardis, la más grande metrópolis de Asia. Y eran personas muy licenciosas, muy lujuriosas, y eran conocidos por todo el imperio romano por su inmoralidad. Pero toda esta gloria, hermanos, la perdieron. Toda esta gloria fue quitada de ellos cuando en el año 549 a.C. el rey Darío con el imperio persa conquistó una ciudad que era imposible de conquistar. Pero las personas del lugar, a pesar de que habían perdido aquella gloria, siempre querían mantener esa fama delante de todo el imperio. Ellos deseaban mantener sus días de gloria, pero la realidad es que sus días de gloria habían muerto. Ahora notamos en el texto que el Señor habla a una iglesia que tiene fama de estar viva, pero que en realidad dice que está muerta. Y recuerden que el mensaje, hermanos, no es solo para la iglesia de Sardis, es para ¿quiénes? Para todas las iglesias y para todos los creyentes de todos los tiempos. Y el Señor quiere dejarnos claro hoy que no nos dejemos impresionar por la fachada. No es lucir como cristianos lo que Jesús quiere de nosotros, es que vivamos hoy como verdaderos cristianos. Porque, hermanos, es fácil aparentar ante los ojos de otras personas de que somos cristianos. Yo puedo engañar fácilmente al pastor. Yo puedo engañarlos a ustedes. Pero a los ojos penetrantes de Jesús, que conoce las intenciones más profundas de nuestros corazones, no podemos engañar. Y aun cuando Jesús dijo que la realidad es que los maestros se visten de ovejas, pero no son más que lobos rapaces, los creyentes también se visten de piedad, o los falsos creyentes, voy a decir, se visten de piedad, pero solo están cubriendo la ropa de la vieja naturaleza que todavía está en sus corazones. A esta iglesia, hermanos, notamos cómo Jesús se presenta a ellos.
Jesús le dice el que tiene los 7 espíritus y el que tiene los 7 candelabros. ¿Por qué Jesús se presenta de esta manera a la iglesia? Número 1 es porque cuando habla de los 7 espíritus está hablando de la plenitud del Espíritu de Dios. Varias veces en el Apocalipsis podemos encontrar esta misma referencia. Pero Jesús habla de que Él es el que tiene la plenitud del Espíritu, porque es el Espíritu lo único que le puede dar vida a una iglesia que está muerta. Está muerta. Y Jesús, que tiene control sobre la iglesia, el que tiene los 7 candelabros de oro que es su iglesia, dice, la única forma de avivar esos corazones es a través del Espíritu Santo de Dios. Hermanos, si hoy como creyentes usted piensa que necesita avivar su vida espiritual, debe ir a la fuente de vida espiritual, y esa fuente de vida espiritual es Jesucristo. Miren, muchas veces, hermanos, pensamos que si viene y una persona ora por mí, mi vida va a cambiar. A veces pensamos que si viene el apóstol ungido y nos pone las manos, todas las cosas van a cambiar. Es que si voy a alguien y me da unas palabras de ánimo, yo me voy a sentir mejor y la vida va a ser diferente. Nada va a ser permanentemente diferente. El único que puede saciar tu vida se llama nuestro Señor Jesucristo. La plenitud del Espíritu viviendo en nosotros. Y no es por algo que el mismo Pablo en la carta a los Efesios nos manda a nosotros a que seamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Y ese ser llenos es cada día, todos los días, hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese. Es a través de Jesús. Pero yo creo que debemos reconocer nuestra necesidad y dejar de aparentar lo que no somos. Hermanos, vivamos nuestra realidad. Todos nosotros necesitamos hoy del Espíritu de Dios. Amén. Todos nosotros somos atacados con materialismo, con el narcisismo, con el hedonismo. Estos tiempos de diciembre son muy materialistas, como decía nuestro hermano César. Ayer me decía un hermano, es imposible ir al centro de Ciudad Quesada, me decían ayer, yo no fui, pero de la cantidad de gente, digo, ya no existe el COVID. Mientras haya aguinaldo no hay COVID, ¿verdad? No, hermanos, llenémonos de Jesús, nuestra fuente de vida. El caso de esta iglesia, ¿qué es lo que dice Jesús de esta iglesia? Una iglesia que en apariencia está viva, pero a los ojos de Jesús está muerta. Lean conmigo otra vez verso 1. Conozco tus obras. Tienes fama de estar vivo o tienes nombre, como dice en Reina Valera, pero en realidad ¿cómo estás? Muerto. Jesús está diciendo a la iglesia, conozco cómo ustedes están caminando, conozco cómo ustedes están actuando, que tienen fama de ser una iglesia viva, pero la realidad ante mis ojos es que es una iglesia muerta. Porque cuando Jesús dice yo conozco, es el conocimiento absoluto del Dios omnisciente que nada escapa delante de sus ojos. Yo conozco lo más profundo de lo que ustedes están haciendo. Y ustedes tienen una fama de ser una iglesia viva, pero en realidad están muertos. ¿Con quién tenían fama ellos entonces? ¿Fama ante la sociedad? ¿Con quién tenían fama? ¿Fama con el mundo? ¿Popularidad? ¿Le gusta a la gente? ¿Nadie se siente desafiado? ¿No era una iglesia radical con respecto a Cristo? Dice un autor por ahí, es el modelo de un cristianismo inofensivo. No le hace daño a nadie. Viva la vida como usted quiera, piense como usted quiera. No importa, Jesús te ama. ¿Han escuchado algo así en nuestros tiempos?
No importa la santidad, no importa lo que tú hagas, no importa cómo vivas, porque Jesús te ama. Eso, hermanos, es un cristianismo muerto, porque a Jesús sí le importa la santidad y a Jesús sí le importa cómo vivimos nosotros la vida en este mundo. Se nota una iglesia, hermanos, dormida espiritualmente. Por eso vamos a decir que Jesús le dice, despiértese. Están dormidos espiritualmente. No se dan cuenta que estando dormidos han llegado a morir. Una iglesia que vive en miseria espiritual porque Jesús les dice, tus acciones delante de mi Padre no son completas, no son suficientes. Y aunque nosotros en las otras iglesias, hermanos, vimos que algunos habían ido bajo otras falsas doctrinas, el problema de la iglesia de Sardis dice que la mayoría de ellos habían ido contra Cristo y falsas doctrinas. Piense en esta iglesia, hermanos, como una iglesia de impotencia, descalificada y está inhabilitada de hacer la obra de Dios. Qué fuerte, ¿verdad? Pero esta es la realidad de la iglesia. A mí me llama mucho la atención que Jesús no reprocha de ellos la cantidad de las obras que hacen, sino la calidad de sus obras. Les dicen, sus obras son deficientes. Y esto es muy importante. ¿Recuerdan las palabras de Pablo en 1 Corintios 13? Que yo puedo dar mi vida, puedo dar mi cuerpo, puedo hablar todas las lenguas, puedo tener todos los dones del mundo. Si no tengo amor, ¿qué? Y el amor primero empieza por Cristo. La congregación de Sardis vivía de apariencia, pero en lo que refiere a Dios está muerta. Y nosotros debemos considerar, hermanos, nuestras vidas y la vida de nuestra iglesia. Y reflexione por un momento usted. ¿Estamos viviendo en esta época como cristianos genuinos? ¿Estoy caminando yo en mi vida personal como una persona que vive para agradar a su Señor? ¿Estoy guardando mi vida del pecado y estoy viviendo para servir a Cristo y para el reino de Dios al que pertenezco? Piense por un momento en esto, hermano. Si usted y yo tuviéramos que presentarnos hoy delante de Cristo, porque en cualquier momento podríamos presentarnos delante de Él, ¿verdad? Si usted y yo tuviéramos que estar hoy delante de Cristo, ¿cómo responderíamos a esas preguntas? ¿Cómo responderíamos a esas preguntas? ¿Haríamos así, aprobado o, así parezco el emperador romano, o desaprobado? Pensemos que hoy mismo, usted y yo, hoy estamos delante de la presencia de Cristo. Estamos delante de Él. Y Jesús quiere una iglesia viva, Él no quiere una iglesia muerta. Pero una iglesia agonizante como esta, Jesús le entrega mandatos urgentes. Esto me gusta, muy importante. No sé por qué esto no funciona. Mandatos urgentes a una iglesia que aparenta estar viva. Lean conmigo los mandatos de Jesús, versículos 2 y 3. Miren qué dice Jesús. El primer mandato, ¿qué es? Despierta. Despiértese. Reaviva lo que aún es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios. Así que recuerda lo que has recibido y oído. ¿Y qué dice? Obedece y arrepiéntete. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, caeré sobre ti como un ladrón. Despertarse era cuando le decían al vigilante, póngase atento, no se duerma en la torre, usted está vigilando. Y la gente de Sardis entendía bien la referencia, porque cuando ellos fueron invadidos por los persas, la razón por la cual ellos fueron vencidos fue porque sus vigilantes se quedaron dormidos. Estaban tan confiados en ese monte que era súper seguro,
porque el monte solo tenía un pequeño trayecto para poder llegar a la cumbre y lo demás eran riscos. Y ellos decían, aquí nunca vamos a ser vencidos, y entonces todos se confiaron y se durmieron. Y estando dormidos, los persas entraron y conquistaron la ciudad. Y ellos entienden la referencia de Jesús. Póngase vigilante, despierte de esa anestesia espiritual, vigile. Nosotros, hermanos, también debemos ser vigilantes, porque cometemos el mismo error que aquella gente. No estamos considerando y hemos dejado de vigilar las maquinaciones del enemigo en nuestra época. No tenemos persecución física, pero sí ideológica. No tenemos persecución física, pero nos están invadiendo con materialismo y con ideas de mundo. Y entre más avanzamos hacia el materialismo, hermanos, más dejamos de vivir una vida espiritual. Porque hemos reemplazado la oración por el tener. Hemos reemplazado la iglesia por el pasear. Soy como bravo hoy, ¿verdad? Pero no es bravo. Es que me duele, hermanos, de verdad. ¿Qué está pasando con la iglesia en América Latina? Jesús le dice, póngase vigilante. Como decimos nosotros, espabilese. Y reavive lo poquito que le queda. Porque usted está a punto de morir totalmente. El llamado de Jesús a la iglesia es urgente. Reavivar es hoy, ya, actúe de manera diligente. Y Jesús les dice, recuerden lo que ustedes oyeron. En un punto histórico, Jesús les dice, recuerden lo que en el pasado ustedes escucharon y recibieron. Y lo que ellos recibieron fue el maravilloso evangelio de la gracia de Dios en Jesucristo. Y recuerden lo que ustedes han recibido y obedezcan el mensaje de Dios y arrepiéntanse y dejen de vivir esa vida mundana. Ese es el mensaje de Jesús para nosotros hoy. ¿Quiénes recibieron el evangelio por gracia? Y están agradecidos de que, hermanos, estábamos muertos en delitos y pecados, condenados sin ninguna posibilidad de salir de ese estado, y el Hijo de Dios, el más grande de todos, el dueño de todos, se humilló a sí mismo hasta la cruz para que usted y yo recibiéramos esta salvación tan grande, para que ahora tomemos esa salvación y la pisoteemos viviendo una vida mundana como vivíamos en el pasado. Jesús le dice a ellos, si ustedes no se arrepienten, entonces yo vendré como ladrón en la noche. Y yo sé que nosotros de una vez pensamos en la segunda venida de Cristo, porque es una expresión que entendemos en diferentes pasajes del Nuevo Testamento. Pero Jesús no se está refiriendo a su segunda venida. Jesús se está refiriendo específicamente a que si ellos no se arrepienten, entonces iban a recibir una visita repentina de Jesús a traer juicio sobre la iglesia. Porque Jesús juzga a su iglesia también. Muchos piensan, es que Jesús va a juzgar cuando Él venga. No, Jesús juzga a su iglesia aquí en la tierra también. Y si la iglesia no está caminando en rectitud, Jesús va a traer su disciplina a su iglesia también. Y le dice, si tú hoy no te espabilas, si no te arrepientes, si no despiertas de ese letargo espiritual que vives, voy a traer disciplina hoy. Hermanos, no olvidemos el maravilloso regalo de salvación en Cristo. Obedezcamos al Señor. Miren, pensemos por un momento, ¿qué nos puede ofrecer este mundo más grande que lo que Cristo nos ha dado?
qué riqueza, qué placer, qué vanidad este mundo te puede ofrecer una vida eterna juntamente con Dios. Y se los voy a decir, y gratis. Y gratis. Si a ustedes hoy les regalaran un viaje, un hotel todo incluido, así completamente gratis, una semana, ¿no se alegrarían? Yo me alegro, qué bendición, a comer, a pasear. Yo me alegraría por una semana en un hotel todo incluido. Ahora imagínense, piensen, Jesús nos ha regalado un todo incluido por toda una eternidad. Gocémonos y dejamos de vivir por este mundo. Porque hay promesa a los que se mantienen fieles. Vean el versículo 4 que dice: sin embargo, tienes en Sardis a unos cuantos que no han manchado la ropa de ellos. Por ser dignos andarán conmigo vestidos de blanco. Lo primero que noto en este texto, muy importante, hermanos, no siga las masas. ¿Cuántos eran los que habían ahí? Dice, unos pocos se han mantenido fieles al Señor. Hermanos, no sigamos las masas, sigamos a Jesús, aunque seamos parte de una minoría. Porque Jesús también dijo que hay dos caminos, y uno es ancho y espacioso, y ese lleva a la perdición, y el que es angosto y difícil, ese conduce a la vida eterna, ese conduce a Jesús. Miren, hoy en día los cristianos se mueven por masas y por iglesias famosas. Creo que ya les había comentado que un amigo mío, un pastor en Cartago, dice que una buena parte de su iglesia se fue de un domingo a otro porque llegó una iglesia famosa y puso un templo. Ay, vamos al nuevo mall entonces, vamos a la nueva tienda que acaban de poner, al nuevo Burger King. No, hermanos, no sigamos las masas, sigamos a Jesús. Porque Jesús dice que son los que no han manchado sus vestiduras. Y en la antigüedad, manchar las vestiduras, si alguien llegaba con su vestidura manchada, se decía que deshonraba al que adoraba y al Dios que adoraba. Manchar las vestiduras con el mundo es deshonrar a Cristo. Jesús dice, ellos andarán conmigo, ellos tendrán comunión conmigo y ellos van a permanecer donde yo esté. Esa es la promesa de Jesús a los que no siguen la fama, ni las multitudes, ni el reconocimiento de este mundo, ni las cosas de este mundo, sino que lo que desean es vivir por Él y para el reino de Dios y para la gloria de Cristo. Y lo más lindo, ¿qué nos promete el Espíritu a los que somos fieles? Lean por favor conmigo versos 5 y 6. El que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor, dice, será revestido de vestidura blanca, porque en la época del Imperio Romano, cuando había una victoria sobre una guerra o cuando alguien era un vencedor, se le vestía completamente de blanco. Y había un gran festín por esa victoria. Seremos vestidos de blanco porque nosotros también vamos a celebrar una victoria, la victoria del Cordero de Dios, y todos nosotros vamos a compartir las grandes bodas del Cordero. ¿Cuántos quieren estar ahí? Permanezcamos fieles a Cristo. Y también dice, jamás borraré su nombre del libro de la vida. Y esta parte quiero tomarme tal vez unos minutos para explicar bien, porque algunos tienden a pensar acá que entonces la salvación se pierde, pero no es lo que el texto está diciendo ahí.
Primero, el libro de la vida, que es un concepto desde el Antiguo Testamento, era el registro de las personas que pertenecían al reino teocrático de Dios en Israel. Dios gobernando en Israel, el libro de la vida eran los que estaban escritos en ese reino, de tal manera que nosotros como el pueblo de Dios somos los que estamos escritos en ese reino de Dios. Ahora, el problema está en no borraré su nombre del libro de la vida. Y voy a apoyarme sobre un material de nuestro amigo Jim Wilson, nuestro apóstol, para explicar por qué lo explica de una forma muy simple. Así que voy a cambiar de predicador a maestro. Pero este es el pasaje, miren. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y continúa el pasaje. Hay que entender estos dos conceptos. El que venciere y ese no borraré. El primer concepto, que es de la palabra griega nikao, el que venciere, es la misma palabra que utiliza Juan en 1 Juan capítulo 5 versos 4-5. Es la misma palabra. Miren, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Misma palabra que usa Apocalipsis. ¿Quiénes son los que vencen? Los que han nacido de nuevo. Y esta es la victoria que han vencido al mundo. ¿Cómo han vencido? Por la fe. Los que han nacido de nuevo. ¿Quién es el que vence al mundo? Otra vez misma palabra. Sino ¿quién? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. No ganamos ni perdemos nuestra salvación. Hemos recibido la salvación por nuestra fe ¿en quién? En Jesucristo. Y hemos nacido de nuevo, nacido de Dios. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Vamos bien? Ok, la segunda palabra, que es no borraré, es una forma enfática de negación del griego que es oume. Ahora rajo, como he llevado griego, ahora me pongo a rajar. El oume es una negación enfática. Alguien podría decir ou o me como una negación, pero cuando se utilizaban dos partículas negativas era como una negación de que nunca en ninguna manera podía ocurrir eso. Entonces, no borraré es como decir en ninguna manera es imposible, jamás puede suceder que sea el nombre borrado del libro de la vida. Entonces el pasaje, hermanos, en realidad, en vez de darnos a entender que se puede borrar el nombre, lo que nos quiere decir es que es imposible que el que fue escrito en el libro de la vida sea borrado de él. Porque la salvación nuestra es segura. Porque ni usted y yo no la ganamos, la ganó Jesucristo en la cruz del Calvario. No depende de nosotros. No depende de nosotros. Bueno, eso es lo mismo que acabo de decirles. Noten, vean cómo hay otros usos de este umé en la Biblia. Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entendemos ese no como verdad. Es imposible que eso pase. Cuando Jesús habla del buen pastor, Juan 10:28. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Cuando usa jamás es imposible que una de mis ovejas se pierda. Entonces, mis hermanos, nuestra salvación es segura. Amén. Es imposible perder nuestra salvación. Pero un creyente verdadero camina en integridad para la gloria de Cristo. Y si el creyente no camina en la verdad, entonces Jesús traerá su disciplina. Hermanos, y un regaño del pastor uno se lo aguanta, pero el azote de Dios duele. Y creo que el mejor camino es el arrepentimiento. Y lo último que Jesús dice es
que el que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante del Padre. Y confesar a Cristo en aquella época era ponerse en contra del sistema del mundo. Y confesar hoy a Cristo es ser radical en contra del sistema del mundo. Y la carta termina diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ese mensaje, hermanos, es para mí, es para ustedes en esta mañana. Porque la responsabilidad es siempre personal. Usted y yo vamos a tener que rendir cuentas a Cristo. Ahí no le vamos a poder echar las culpas al pastor. Usted y yo daremos cuentas a Cristo de cómo vivimos la vida. El mensaje es para nosotros hoy en día. Y nosotros como miembros de Cristo, de esta iglesia, si caminamos bien, beneficiamos al cuerpo de Cristo. Y si caminamos mal, perjudicamos al cuerpo de Cristo. Porque somos un cuerpo. Yo les digo, si a ustedes les duele el dedo gordo del pie, no le afecta a todo el cuerpo. Es incómodo para todo el cuerpo, ¿verdad? Porque todo el que camina mal en el Señor afecta al cuerpo y todo el que camina bien también beneficia al cuerpo de Cristo. Así que, hermanos, mi deseo esta mañana era que nos podamos llevar esta pequeña frase, que es: no te dejes impresionar por la fachada. Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No digamos Señor, Señor, vivamos para nuestro Señor hoy y siempre. Amén. Vamos a orar y a dar gracias al Señor. Y quiero agradecer a Rodrigo, a Carolina por esa labor tan linda. Estaba predicando y pensando en las bebés, entonces estaba como un poquillo perdido. Pero yo digo, qué bonito es nosotros poder servir a los demás, es parte del reino de Dios. Y es una bendición. Oramos. Dios y Padre, te doy gracias en esta mañana, Señor. Realmente es una bendición, Señor, poder congregarnos, poder estar en este lugar, poder honrarte, Señor, a ti, Dios misericordioso y poderoso. Gracias por esa salvación tan grande que nos has dado en Jesucristo. Gracias porque derramaste tu sangre en la cruz, porque diste tu vida ahí para tener esta salvación segura. Padre, pero que seamos una iglesia viva, una iglesia que busque vivir para su Señor, una iglesia santa, una iglesia verdadera. Padre, agradecemos porque en medio del proceso tú nos has acompañado, tú nos has hecho crecer, en medio de las dificultades tú nos has sostenido, tú nos has levantado, Señor. También nos has disciplinado, pero sabemos que es porque nos amas. Que esta iglesia, Señor, sea una iglesia que viva para la gloria de tu nombre, Padre. Que esta iglesia crezca cada vez más, no en búsqueda de fama humana, sino en búsqueda de ser reconocidos delante de Cristo, delante de nuestro Señor, el perfecto y soberano Rey sobre toda la creación. Padre, si hemos caminado mal, si nos hemos dejado seducir por la mundanalidad, por la idolatría de este mundo, Señor, perdónanos. Reconocemos que hemos recibido un maravilloso evangelio de salvación, pero que no te impresiona, Señor, solo que juguemos al cristiano, sino, Padre, que vivamos como verdaderos cristianos, Señor, sirviéndote, Señor, amándote, viviendo bajo tu voluntad, Señor, viviendo bajo tu gracia, Padre. Te doy gracias en esta mañana, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por mis hermanos y por tu iglesia.
Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite. Tenemos estudios durante semana todavía. Sí, esta semana, ¿verdad? Los sigamos invitando a los estudios. Es importante crecer en el Señor. Que Dios les bendiga.